así, lo voy a poner yo acá, como soy tan bello. Ahí está. Bueno, no. Ahí está. Bueno, gente, para empezar con esto, diferencia entre ecuación y reacción química. La reacción química es lo que ocurre, en realidad. Es lo que ocurre en la naturaleza, es el fenómeno. Cuando yo prendo una hornalla, hay una reacción química entre el gas y el oxígeno. ¿Bien? Cuando cocino un huevo, que de repente tiene la clara, la yema, lo cocino, lo rompo y lo que era la clara se pone blanco y la yema más amarilla y solidifica. Eso es una reacción química. ¿Bien? Ustedes lo que tienen que recordar siempre es que en las reacciones químicas hay un cambio en la materia, en la sustancia, mejor dicho. Lo que no cambian son los elementos de origen y finales. Cambia la sustancia, se acomodan de otra manera, tienen otras densidades, se sustituyen, se rompen enlaces, se forman enlaces. O sea, la sustancia que tengo antes de la reacción no es la misma que la que tengo después de la reacción. Esa es la gran diferencia con una reacción física. Por ejemplo, si yo pongo a hervir agua, tengo agua en estado líquido y después de hervir tengo agua en estado vapor. Y si lo congelo tengo agua en estado sólido, que es el hielo. Pero en cualquiera de los pasajes estoy teniendo agua, es H2O, no cambia. ¿Me hago entender? Ahora, cuando yo cocino un pedazo de carne, empiezan a ver, fíjense que empiezan a aparecer olores que antes no había. Bien, empiezan a aparecer texturas que antes no había. Bien, entonces, ¿qué significa? Que yo estoy provocando reacciones químicas. En una cocina se hace química, básicamente. ¿Me hago entender? O sea, si aparecen sustancias nuevas. Pero lo que ustedes tienen que tener muy en claro es que si tengo carbono, oxígeno, hidrógeno antes de la reacción química, tengo que tener exactamente la misma cantidad de átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno después de la reacción química. La materia no se crea ni se destruye, se transforma una en otra, pero en las reacciones químicas los elementos no cambian. ¿Me hago entender? Cambian las sustancias, pero no los elementos. Ejemplo, yo quemo 5 kilos de carbón, ¿no? Yo voy a ver que antes de la reacción química yo tengo los 5 kilos de carbón. Es una masa considerable. Después de la reacción química me quedan 300 gramos de ceniza. ¿Y dónde se fue todo el resto? ¿En qué se transformó? Y básicamente, yo porque no lo puedo juntar, pero ¿en qué se transforma esa reacción de combustión? Básicamente se transformó en dióxido de carbono, parte en monóxido de carbono y la otra parte en vapor de agua. Aunque ustedes no lo crean, después de una combustión se forma vapor de agua. Entonces, lo que me quedó ahí es lo que no es el residuo, pero que quede claro, esos 5 kilos reaccionó con otro tanto de oxígeno y se transformó en monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. Pasa que yo no lo puedo ver, se liberó a la atmósfera, ¿me hago entender? Esto es muy fácil de comprobar que se forma agua en una combustión. Me dice, pero con el fuego se forma agua, sí, es correcto. Agarren un papel, un plato de loza blanco, prendan fuego el papel y apóyenlo en el plato. Van a ver que todo alrededor del papel se forman como gotitas de agua. Esas gotitas de agua no es más que producto de la combustión que al chocar con la porcelana fría, con la loza fría, en vez de pasar al estado gaseoso, condensa y queda en estado líquido. Es un experimento muy sencillo de hacer.
pedacito de papel, una tirita de papel, lo prenden fuego, lo ponen en un plato blanco de Profe, porcelana. ¿puede ser el aluminio también? Cuando derretís aluminio. Cuando derretís aluminio, no, pero el aluminio, una reacción química, O el decís vos, bronce. ¿eh? Claro, cambia la sustancia de sólida a líquida, poner en caliente, ¿no? Pero después el elemento es el mismo, sigue siendo Claro, aluminio. por eso es una reacción física, Ah, ahí sería física. claro, porque vos tenés, tanto en estado sólido como en estado líquido, tenés la misma sustancia. Eso es un cambio físico, cuando la sustancia no cambia. ¿Me hago entender? Ahora, cuando la sustancia cambia o se combina con otra sustancia, estamos hablando de una reacción química. Esa es la gran diferencia entre una reacción física y una reacción química. Lo único que sí les digo que en las reacciones químicas cambian las sustancias, pero no cambian los elementos. ¿Por qué? Porque fíjense, hagan memoria de las clases que vimos, lo que le daba identidad a un átomo, que eran la cantidad de protones que hay en los núcleos. Y las reacciones químicas trabajan con transferencias de electrones, no con los protones. Los protones no se tocan en las reacciones químicas. Entonces, como no hay cambio en la cantidad de protones, no hay cambio en la calidad, en la especie de la materia. Sí cambia la sustancia, pero no cambia los elementos. ¿Me hago entender cuál es la diferencia? Las reacciones químicas se dan a nivel electrónico, sea covalente, sea iónica. Ahora, las reacciones nucleares es otra cosa, se rompe el núcleo y se forman otros elementos, pero no es lo que estamos viendo ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Bien. Esa es la gran diferencia entre reacción y ecuación. La reacción es el fenómeno. La ecuación es cómo yo lo represento en un papel mediante símbolos que pueden ser números o letras. Bien. A ver. Ahí. Por ejemplo, ¿vimos las partes de una ecuación química? ¿Sí o no? No. Bien. Yo no recuerdo. Bueno, lo vemos. Esto es una ecuación química donde A y B son sustancias, C y D son sustancias. ¿Bien? Todo lo que tengo de la doble flecha para la izquierda recibe el nombre de reactivos. Mientras que lo que tengo a la derecha de la doble flecha recibe el nombre de productos. ¿Está bien? Esto, si yo voy a hacer una torta, estoy haciendo química. Yo que tengo de entrada harina, huevo, azúcar, vainillín y no sé qué otra cosa lleva, todo en la mesada. Bueno, esos serían los reactivos. ¿Qué hago? Mezclo todo. Hasta ahí tengo una mezcla, no tengo una reacción química, porque estoy mezclando la harina con los huevos, con el vainillín y no pasa nada. Ahora, ¿dónde ocurre la magia, muchachos? Cuando lo meto al horno. Cuando lo meto al horno, ese calor provoca que las sustancias cambien químicamente y por eso cambia la textura, cambia el olor y cambia el sabor. ¿Me hago entender? Entonces, si voy a compararlo con una torta, de este lado es lo que yo tengo en la mesada, los ingredientes, y acá es la torta hecha, básicamente. Reactivos, productos. El más no se lee como más, porque yo no puedo
sumar hidrógeno más oxígeno para formar agua. Yo a lo sumo hago reaccionar hidrógeno y oxígeno, hidrógeno con oxígeno, pero yo no puedo sumar hidrógeno más oxígeno, porque es lo mismo que mezclar chancho con vaca, no se puede. Entonces, el más no se lee como más. En una ecuación química el más se lee como I. La doble flecha no se lee como igual, porque el hidrógeno y el oxígeno no es igual al agua. ¿Qué ocurre? El hidrógeno y el oxígeno reaccionan para dar. Reaccionan para dar agua. Entonces, esto es una ecuación química. ¿Por qué una ecuación? ¿Por qué recibe el nombre de ecuación? De hecho, la palabra ecuación proviene de igualdad, de algo ecuánime. 3 más 2 es igual a 5. Eso es una ecuación. Por más que no tenga una X y qué sé yo. 3 más 2 igual a 5 es una ecuación. ¿Por qué? Porque tiene una igualdad. Porque 3 más 2 es igual a 5. Entonces, esto es una ecuación química. ¿Y dónde está la igualdad si las sustancias cambian? Precisamente en que por más que cambien las sustancias, la masa y los elementos que tengo antes de la reacción tienen que estar después de la reacción. Es imposible que tenga 2 kilogramos de reactivo antes de la reacción y tenga 1,5 kilogramos después de la reacción. Eso es imposible. La materia no se crea ni se destruye, se transforma, siempre hablando en las reacciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese va a ser su norte. Ustedes cuando veamos ahora reacciones químicas, van a ver que su faro va a ser ese, el principio de conservación de la masa. Si tengo 4 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno, del otro lado voy a tener que tener exactamente lo mismo. Combinados de otra forma, como ustedes quieran. Pero van a tener que, la sumatoria de átomos de un lado y del otro lado tiene que ser exactamente igual. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Esto es toda una cuestión teórica, nada más. ¡Ay, qué volumen! Bueno, me olvidé de decir que las reacciones químicas se dividen en dos grandes grupos. Las exergónicas y las endergónicas. ¿Está bien? Esto lo habíamos visto, lo habíamos nombrado. Bien. Yo les pregunto, porque como tengo los otros cursos de química, o el otro curso de química, por más que trato de ir igual, voy a una clase y una clase, una clase y una clase, entonces capaz que me cuelgo, pienso que lo dije y no lo dije, o lo explico, y ya lo vimos. Me dicen, mirá el loquito el profesor. ¿Les hago entender? Profe. ¡Hey! Sí. ¿Qué dijo? No, quiero copiar y no logro ver. ¿Qué dijo? ¿Cuáles son las dos grandes? Los grandes grupos. Exergónicas y endergónicas. Endergónicas. De hecho, no se lo tienen que aprender de memoria. Exergónica viene de exterior, de liberar. Endo viene de interior. Entonces, las reacciones exergónicas, ¿qué hacen? Son las que liberan energía. Y las endergónicas absorben energía. ¿Qué tipo de energía? Sí, puede ser
díganme ustedes, ¿una fogata es una reacción química? ¿O una reacción física? Sí. Es una reacción química. ¿Libera o absorbe energía? Libera. ¿Y qué tipo de energía libera? Calor. ¿Y qué más? Calórica. Calórica, o sea, térmica. ¿Y qué otro tipo de energía? Vapor. No, el vapor es una materia. Una cosa es materia, la otra cosa es energía. Lumínica. Lumínica, correcto. O sea, es una reacción química que libera dos tipos de energía, tanto calor como luz. Bueno, entonces, una fogata es una reacción exergónica y más precisamente es exotérmica y exolumínica. ¿Bien? De repente, yo prendo una hornalla, el gas está reaccionando con el oxígeno. Obviamente estoy teniendo una reacción exotérmica y exolumínica. ¿Para qué quiero? Precisamente porque hay otras reacciones químicas, por ejemplo, las que yo necesito para cocinar un huevo, que necesitan absorber energía. Si yo tengo un huevo arriba de la mesada, ¿sí? O la carne arriba de la mesada, y no le doy calor, no se va a cocinar. ¿Por qué? Porque no le estoy entregando esa energía que necesita. Las reacciones químicas no se van a llevar a cabo. Entonces, esas reacciones químicas que necesitan energía son endergónicas, que pueden ser endotérmicas, endolumínicas, ¿bien? Por ejemplo, la fotosíntesis, esto ya lo saben, es el proceso mediante el cual la planta fabrica su propio alimento, que es la glucosa. ¿A partir de qué fabrica la glucosa? Del dióxido de carbono del ambiente y del agua que absorbe por las raíces. Ahora, ¿qué necesita precisamente? ¿Qué se necesita para hacer fotosíntesis? La película. Energía lumínica. Correcto, por eso la reacción se llama fotosíntesis. Foto viene de luz. Fotón. Bien, síntesis es de producción. ¿Para qué se necesita esa energía? Y precisamente para que se rompan las moléculas de agua, se rompan las moléculas de dióxido de carbono, se reacomoden y formen las moléculas de glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Bien, entonces, esa es una reacción endergónica. Ahora, ¿me interesa que esté calentito? No, me interesa la luz. Es endolumínica. ¿Me hago entender? Entonces, exergónicas, endergónicas pueden liberar luz, calor, electricidad, etc. ¿Dónde veo una reacción química exoeléctrica que libera electricidad? Por ejemplo. Molino. En molino. No, pero eso no es una reacción química, es una transformación de energía, donde la energía del viento mueve un generador y se genera corriente eléctrica, se transforma la energía eólica, por ejemplo, en energía eléctrica. Pero no es una reacción química eso. ¿Dónde cotidianamente, todos los santos días, veo una transformación, una reacción química que libera electricidad? ¿Puede ser el foco, profesor? ¿El foquito? No, el foquito es un aparato que transforma la energía eléctrica en lumínica. ¿El sol? No, de hecho eso lo obtengo, el sol llega a la luz por reacciones nucleares. Más cotidiano, chicos, mucho más cotidiano. Y está al alcance de la mano de todos ustedes. ¿Del celular? La batería del celular. Las baterías de los celulares tienen dos sustancias, generalmente son níquel y cadmio, la batería de los autos. ¿Bien? Las pilas.
hay dos pares de sustancias químicas que, al ponerse en contacto con el positivo y el negativo, una con otra, a través de un cable, liberan energía eléctrica, que no es más que un flujo de electrones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se agota. Después, ¿qué hago? Si es recargable, lo pongo a cargar, le devuelvo las propiedades a esas sustancias y me queda listo para volver a usar. Si no es recargable como una pila común, pues la tengo que tirar. ¿Me hago entender? Entonces, esas son la batería de un celular, tiene sustancias dentro que provocan una reacción exoeléctrica. Y que después, cuando vuelven a su estado natural, es endoeléctrica, porque ¿qué estoy haciendo? Yo lo estoy enchufando. Estoy volviendo a cambiar las propiedades de esas sustancias, por así decirlo, para que pueda ser utilizado. ¿Me hago entender? Sí. ¿Alguna duda con esto? O sea que pueden haber algunas que son tanto exogónicas como endorgónicas. Exergónicas. Por ejemplo, la batería del celular. Es que son exergónicas y endergónicas. Son exergónicas cuando yo lo conecto al celular. Y son endergónicas cuando yo lo conecto a la corriente para devolverle las propiedades una vez que se agotaron. O sea ¿Todas que una comparten lo cosa puede mismo? tener las dos cosas. ¿Cómo? Que una cosa puede tener las dos. Sí, lo que pasa es que las sustancias que tiene en la batería del celular antes de que se agote no es la misma que la que tiene después de que se agota. ¿Por qué? Porque perdieron electrones. Entonces no son iguales. Cuando yo usé el celular, ¿qué hice? Agoté y las sustancias cambiaron. Cuando yo lo enchufo, las revierto a su origen. ¿Me hago entender? Sí. Por eso son las propiedades, no cualquier batería es recargable. Agarra una ¿Y ahí no se Pero, ¿y cuando pierde explotan? materia? Profe, ¿Cómo? cuando explotan, Primero, yo escuché, ¿se pierde materia? No, la materia no se pierde. Porque son electrones que pasan de un par a otro. Claro. La materia no se pierde. Y la otra Siempre siguen adentro encapsuladas, adentro de ahí de la batería sería. Es correcto. Es correcto. Sí, 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 sí. Por eso, igualmente con los años va cambiando las propiedades. ¿Bien? De hecho, las baterías llega un momento que ya, como están separadas por un papel microporoso. Claro, pero esto está creado por el humano, o sea, pero algo que sea natural, que sea tanto exergónico como endergónico, ¿hay algo así también? Que tome la energía y también la libere. A ver, déjame pensar. Porque esto se vendría a ser algo es creado por el ser humano. Sí. Sí, sí. Por eso es químico. No, en la naturaleza también vos tenés química. Pero, qué sé yo, a ver, algo... ¿Tiene un accionar del humano o no? Ponerle la energía que comemos, la comida la comemos como energía y la liberamos, ponerle y después la volvemos a comer, sería algo así. Mirá, tiene todo un ciclo energético. Vamos a la planta, si vamos a la lógica. La planta, cuando absorbe energía para fabricar su propio alimento. ¿Está bien? Pero después, Sí. si vamos a la lógica, cuando consume ese alimento, esa energía la devuelve. Porque rompe las moléculas y esa energía se devuelve. ¿Está bien? Se devuelve en forma de calor, no en forma de luz. Pero se devuelve. La planta como organismo absorbe energía y después la libera. Por ejemplo, nosotros ingerimos energía, ingerimos los alimentos, nuestro sistema, ¿qué hace? Lo digiere, rompe, simplifica las moléculas. ¿Para qué? Si no sé si todavía o lo van a ver con la profesora de medicina. Esas sustancias, ¿qué hacen? Viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a la mitocondria, y en la mitocondria se combinan con el oxígeno que respiramos, se rompe la molécula de glucosa y se forma energía en forma de ATP. Entonces, por un lado,
estamos incorporando energía química, y por otro lado también la estamos liberando en forma de calor. Nosotros tenemos 37 grados y la liberamos en forma de calor, ¿bien? De hecho, yo corto el suministro, o dejo de comer, o dejo de respirar, ¿y qué pasa? Me muero. ¿Por qué? Porque esta reacción química no se puede llevar a cabo. Lo van a ver más en detalle con la profesora Arbatim, cuando vean el proceso de respiración celular, que no es la respiración pulmonar. La respiración pulmonar es la que se lleva a cabo a nivel pulmonar, y la respiración celular es la que se lleva a cabo dentro de cada célula, precisamente en la mitocondria, y es donde se respira la glucosa y el oxígeno y la energía. Son dos respiraciones. ¿Bien? ¿Queda claro entonces la cuestión de esta? Hay uno que está llorando ya, profe. Sí, no quiere saber nada. Bien, vamos hasta acá entonces. Sí. Vamos a ver ahora los tres tipos de reacciones que vamos a ver, que son tipo de uniones, que son las iónicas, covalentes y las metálicas. Después, vamos a ver un poco qué es un estado de oxidación. Y después ya le voy a hacer un mapa de las sustancias que vamos a ver para la clase que viene, poder empezar a formar, vamos a buscar compuestos binarios que son óxidos. ¿Sí? Iónicas, covalentes y qué más? Metálicas. Hay tres tipos de reacciones químicas o compuestos. Hay tres grandes grupos que van a depender del tipo de unión que tengan. Por ejemplo, aquellos compuestos formados por un metal más un no metal son compuestos iónicos. ¿Por qué ¿Cómo dijo? Compuestos, el un metal y un no metal son compuestos iónicos. ¿Por qué iónicos? Si evidentemente, recuerden la clase pasada cuando vimos iones, bien, estaban los elementos que perdían electrones, quedaban con carga positiva y se llamaban cationes. ¿Recuerdan eso? Sí. Las sustancias que ganaban electrones quedaban con carga negativa y se llamaban aniones. También habíamos visto que los no metales tendían a ganar los electrones, o sea, a formar aniones, y los metales tienden a formar cationes o a perder los electrones. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, si yo hago reaccionar un metal con un no metal, lo más factible es que el metal pierda los electrones y el no metal los agarre. Formen un catión y un anión y queden unidos por una cuestión eléctrica. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque el catión, ¿con qué carga va a quedar? Positivo. El anión, ¿con qué carga va a quedar? Negativo. Cargas opuestas, ¿qué ocurre? Se atraen. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, esas son las uniones iónicas. Por eso se dan entre metal y no metal. Ejemplo de eso, perdón. Espera. Mi perro que está haciendo macana. Ejemplo de eso puede ser el cloruro de sodio, la sal común. La sal común no es más que un átomo de sodio combinado con un átomo de cloro. El sodio pierde ese electrón,
para llegar a 8, el sodio, el cloro agarra ese electrón para llegar a 8 y quedan los dos iones, el catión sodio y el anión cloro. ¿Por qué no se van? Y por qué, de hecho, quedan unidos porque tienen cargas opuestas. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Ahora, también se dan los compuestos cuando son no metal y no metal. No metal y no metal, fíjense, los no metales tienen una electronegatividad grande, como habíamos visto, ¿recuerdan? Entonces, ninguno quiere ceder electrones. ¿Por qué? Se ve acá porque se me puso negra la pantalla. ¿Lo ven ustedes? Sí, se ve, Sí. profesor. ¿Listo? Sí. Entonces, los no metales, como tienen una electronegatividad grande, no quieren ceder electrones. Entonces, ¿qué hacen? Comparten. Al compartir, se habla de unión Covalente. covalente. Iónica se gana y se pierden electrones. Covalente se comparten electrones. Iónica se forman iones, no covalentes, no. Bien. Y por último, vamos a nombrarlas nada más, que son las uniones metálicas, que son aquellas formadas en la unión entre metales. Tenemos metal más no metal, y me falta metal y metal. Metal y metal forman una unión metálica. Bien, es una unión que nosotros no vamos a verlo por ahora, tiene sus características propias, los electrones pueden andar libremente entre ese tipo de uniones, precisamente por eso los metales, ¿qué hacen? Son muy buenos conductores eléctricos. ¿Bien? ¿Y qué es la electricidad? No es más que un flujo de electrones. Entonces es lógico, si yo quiero un conductor eléctrico, agarro un cable de cobre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son átomos de metal más átomos de metal, dejan pasar perfectamente los electrones, y bueno, el cobre de por sí es maleable. Podría ser un alambre de hierro también. Pero ¿por qué no uso hierro? Porque es más duro, básicamente. Bien, y se oxida, y se corroe más rápido. Cobre no. Profe, una consulta. ¿El amonio cuaternario qué sería? ¿El? Amonio cuaternario. ¿Pero por qué cuaternario? No sé, yo lo vi así, en el laburo lo usan para desinfectar. Yo lo busqué por Google y dice que es un catión del amonio. Puede ser... No tengo presente ahora el estado de oxidación del amonio. Puede ser. ¿Amonio? Sí. Es un metaloide, en realidad. Ahora no sé en su estado de... No tengo presente en la cabeza cuáles son los estados de oxidación, como para saber si puede llegar a perder cuatro electrones. No, sinceramente no. Tampoco sabía que se usaba para desinfectar solamente el amonio. Bien. Sí. Ah, sí, no sé, lo usan en el trabajo eso. ¿Y para desinfectar qué cosa? Lo tiran así en el piso, por todo el área, digamos, donde estamos trabajando, lo van Como rociando. bactericida, digamos. Claro, algo así. No, mira, no, sinceramente no sabía. Esto se va a cortar, chicos. Ahora métanse y vamos un ratito más y los libero, ¿bien? Porque esto queda menos de un minuto. Les doy 2 minutos para que después los admito a todos juntos, ¿de acuerdo? Bueno, Ahora vamos a... Okay. ¿Se comprendía esto? sí.